Truco diario 121. ¿Cómo configurar los DNS de un dominio? Del archivo host o la conexión a la red. Con ejemplos. Los DNS es un tema un poco complejo. Este vídeo lo hago como respuesta a un comentario que me llegó en un vídeo de YouTube hablando de cómo configurar Cloudflare. El comentario me dice, ¿cómo configuro las DNS? No tengo ningún dominio propio, el dominio que tengo es el que me proporciona Vercel. Bien, para cambiar los DNS de un dominio primero hay que saber qué son los DNS, que en resumen son traductores de nombres de dominio a números, porque los ordenadores se manejan con direcciones IP, que son números, y nosotros lo que vemos son nombres de dominio, y eso lo traduce. Entonces, para cambiar los DNS de Vercel, lo que hay que hacer es pedirle a Vercel que te cambie el DNS del dominio, porque el cambio de DNS solo puede hacerlo la empresa que te ha vendido el dominio. Yo, por ejemplo, tengo este dominio con don dominio y para cambiar los DNS voy aquí a mi configuración y los modifico, editar servidores DNS, y aquí puedo poner los servidores propios o los de don dominio. También, para configurar los DNS de mi conexión de red, estos son otros DNS diferentes, que son los que me indican con qué número de DNS me conecto a Internet. Estos otros DNS que también se podrían cambiar. Vamos a ir paso a paso y os lo voy a explicar todo con detalle en este vídeo. Primero, los DNS traducen IPs y nombres de dominio. Nosotros cuando navegamos por Internet vemos nombres de dominio en la barra de direcciones, no vemos la IP directamente, y los DNS son unos servidores que hay muchos por Internet y cuando tú pones un nombre de dominio te lo traduce a una IP en particular y tú accedes a esa IP para ver una página web. Para cambiar los DNS tienes que ir a la empresa que te ha vendido el dominio. En este caso, yo si quiero cambiar los DNS de este dominio que se llama antoniogonzalez.net, que es un dominio mío, lo he comprado con Don Dominio, por cierto, no cobro por hacerles mención, lo hago porque estoy con ellos hace mucho tiempo. Editar servidores de DNS y entonces aquí puedo poner los DNS que quiera. Yo aquí tengo configurado con Cloudflare para mejorar la seguridad y la velocidad de la web. Muy bien, así es como se cambian los DNS. Luego, otro cambio de DNS es el archivo host. El archivo host es un archivo donde se definen los DNS de manera local para pruebas, de modo que cuando tú pones un nombre de dominio, en lugar de mandarte a la IP donde está ese dominio alojado, te manda una IP diferente. Sirve para hacer pruebas. Por ejemplo, si estás haciendo una prueba de rediseño de una web, tú pones que en el archivo host que ponga tu IP como tu IP local, entonces cuando tú metes el nombre del dominio, en lugar de mandarte a la versión verdadera de la web que está publicada en internet y que puede ver cualquiera, te manda una versión local que tienes en tu página web, y en tu ordenador, y así puedes hacer pruebas, probar las configuraciones, y cuando está todo correcto, lo subes a internet. También sirve cuando vas a cambiar una web de un servidor a otro. Tú la cambias al nuevo servidor, cambias los DNS al nuevo servidor y la página la sigue viendo la gente en el servidor antiguo, pero tú puedes hacer cambios en el servidor nuevo, dejarlo todo perfecto, y cuando ya está todo perfecto, cambias los DNS en el servidor que está viendo la gente para que vean el nuevo. Y este proceso de que toda la gente vea la web en un mismo servidor y tú la veas en otro, se hace con el archivo host. Tienes que indicar en el archivo host la IP del servidor donde tú quieres ver la web. Entonces, para modificar el archivo host, vas aquí en Windows, a System32, Drivers, etc. Host. Entonces, ahí, y en Linux parecido, etc. Host. Entonces, ahí editas el archivo con un blog de notas o con algún programa de edición de texto, y entonces metes líneas de este estilo. Líneas en que pones la equivalencia que tú quieres que haya entre un dominio y la IP. Entonces tú le dices aquí con esta orden que cuando vas a midominio.com, en lugar de ir al lugar donde está verdaderamente midominio.com en internet, vaya a tu IP local. Y así le vas definiendo las IPs que quieres que visite, para tú poder hacer pruebas y modificaciones y luego subirlo a la red. Y luego, aquí hablo de cómo se hace en Mac y Linux. Si os interesa, pues os metéis en la descripción y ahí veis todos los detalles, que va a estar todo este texto copiado en la descripción. Vale. Lo importante a saber del archivo host es que solo afecta al dispositivo local, o sea, solo me afecta a mí mismo. La gente en internet ve la página en el dominio verdadero, en la IP verdadera, pero como yo hago un cambio en el archivo host, yo soy el único que la veo en la IP que le indique en el archivo host. Bien, y luego si queremos cambiar los DNS para la conexión de red, pues en mi caso tengo Windows, entonces voy aquí a las conexiones de red internet, aquí tengo la dirección IP de mi ordenador, la dirección IP del router de la casa y los servidores IP que, como yo tengo Telefónica, me pone los servidores DNS, perdón, me pone los de Telefónica. Se podría modificar si quisiera poner, por ejemplo, los DNS de Google o los DNS que quisiera, se podría poner aquí otros DNS diferentes. Entonces aquí se pueden editar DNS, editar, y se pone en lugar de automático manual y se hacen los cambios que se quiera. Aquí también en la descripción os explico con detalle cómo hacer los cambios en las DNS, cómo cambiar el DNS primario, secundario, etc. También cómo se hace en Mac, cómo se hace en Android y cómo se hace para iOS. Y luego cómo se hacen los cambios en el router. En fin, los DNS sirven para muchas cosas porque lo que hacen es traducirte dominios a IPs. Y entonces nos sirven
para elegir cuando la gente pone nuestro dominio en su barra de navegación en qué IP está alojado nuestra página web para que la gente la visite. También sirven como en el archivo host cuando te estás haciendo pruebas de diseño o lo que sea para únicamente tú, ver una IP diferente de la que ve el resto de la gente cuando busca ese dominio. Y por último sirven para la conexión a internet, saber cuáles son nuestros DNS, que son esos servidores que nos hacen de traductores de IPs y dominios. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mucha información en poco tiempo, muy denso. Si tenéis dudas, las dejáis en los comentarios y las responderé todas de palabra o, con un pequeño... que me lío. Las responderé todas con un pequeño vídeo, si son largas como esta de cómo cambiar los DNS, o con un comentario en el vídeo. Y os pido por favor, como siempre, que dejéis comentarios, aunque el comentario sea DNS, enviar, ya con eso, o un emoticono, enviar, ya con eso la plataforma donde lo estás viendo potencia el vídeo. Por otro lado, que deis un me gusta, y por último que me sigáis, os hagáis suscriptores o amigos míos para que os lleguen más contenidos como esto. Gracias por verlo hasta aquí, mucho ánimo a todos con vuestros DNS, que a veces dan muchos quebraderos de cabeza, y nos vemos en el vídeo de mañana. Paz y amor para todos, chicos y chicas.